Anaya humillado. Noroña le exige pruebas y le revienta su narcocirco panista. En un debate que se volvió insoportable para la narcooposición, el senador narcopanista Ricardo Anaya intentó desviar la discusión sobre la reforma judicial con un teatral montaje de playeras. Pretendió vincular a Morena con el crimen organizado, sin presentar una sola prueba, mal llamando narcogobernador a Rubén Rocha Moya, mientras ensalzaba a la narcopanista Maru Campos, señalada por traidora a la patria y abrir la puerta a la CIA en Chihuahua. Fue entonces cuando el senador Gerardo Fernández Noroña de Morena intervino con contundencia para poner freno a la narcofarsa. Noroña calificó la intervención del narcoprófugo Anaya como infame e inaceptable. Le exigió pruebas de sus acusaciones y le recordó que el narcopan sí tiene militantes y gobernadores vinculados al narco. Con firmeza, el senador morenista defendió la reforma judicial y la elección de jueces por voto popular, dejando a Anaya y su circo narcopanista sin argumentos y sin playeras ridículas que ponerse. Veamos enseguida cómo el narcoprófugo Anaya es despedazado por Noroña por ladrar la narcocampaña de la narcocía, como le ordenan sus narcoamos, el evasor Salinas Pliego y el junior tóxico Claudio X. Presidenta, ¿cómo está usted? Claro que sí. Póngase aquí. Si no, aquí me pongo atrás. Oye, si no, vamos a dar el tiempo, no se preocupe. No, pero que se vean bien las playeras. Chicos. No, ok. Yo creo que de este lado porque los va a tapar la... ¿Y sabes qué? Mayo, de verdaderamente acérquenme un poquito más para acá, para que estén de este lado. Adelante, senador. Ahí. Con su permiso, Presidenta. Presidenta, me voy a referir a Chihuahua y a Sinaloa. Y aclaro que no estamos metiendo la agenda política por la puerta de atrás, como les da por decir. Para entender lo que hoy se va a votar en materia de reforma judicial, hay que leer esta reforma a la luz de lo que está pasando en Sinaloa y de lo que está pasando en el estado de Chihuahua. Quisiéramos empezar con un ejercicio, con una dinámica. Primero explicar por qué nosotros traemos puesta la playera de Chihuahua. ¿Por qué nosotros decimos yo con Maru? Porque nosotros estamos orgullosos de un gobierno panista en el que no se pacta con el crimen organizado. Un gobierno que combate al crimen organizado, un gobierno que desmantela narcolaboratorios. Aquí la pregunta es si las compañeras y los compañeros de Morena también se quieren poner la playera de Yo con Rocha. Entonces aquí trajimos muchas, está disponible, bienvenidas, hay todas las tallas y vamos a dar un tiempo para que pasen a ponerse la playera Yo con Rocha Narcomorena. ¿Con qué objeto, senador Fernández Noroña? Si me detienen el reloj, por favor, Presidenta. Está detenido el reloj. Es una moción de orden, senadora presidenta. Es una moción de orden. Una moción de orden, adelante. Es evidente que el marco constitucional nos da derecho de libre expresión y más en el debate. No es menos evidente que lo que está a discusión es una reforma constitucional que no tiene nada que ver con el tema que desde un inicio el orador aludió y que además están faltando al respeto al grupo mayoritario, haciendo acusaciones infundadas sin ninguna prueba. A la señora gobernadora Campos se le señala de haberle abierto la puerta a la CIA en Chihuahua, no de desmantelar ningún laboratorio. Están metiendo la agenda por la puerta trasera. Están metiendo la agenda por la puerta trasera. Sí. Gracias, senador Fernández Noroña. Les pido que podamos conducir el debate con orden y le pido al orador que continúe para que concluya su participación. Voy a continuar, Presidenta, si me permite, voy a continuar con mi intervención. Sí, nada más le solicitaría que le dijera a los compañeros de su bancada que no hablaran ellos al mismo tiempo que habla usted. Con mucho gusto, Presidenta. ¿Puedo continuar? Continúe. Bueno, entonces la pregunta es, ¿alguien pasa a ponerse la playera de Yo con ¿En serio nadie? ¿Ninguna? Ninguna.
¿Ningún senador de Morena se quiere poner la playera de Yo con Rocha? Orador, Muy bien. por favor, Continúo. les solicito que Continúo. no se hagan diálogos. Por favor, les pido a los compañeros y compañeras Muy bien, y la senadoras pregunta que ustedes se hacen es, que con ¿y fundamento qué tiene que ver esto con el dictamen que hoy vamos a votar? Permítame, Lo respondo. Permítame, senadora Anaya. Con fundamento en la fracción tercera del numeral 1 del artículo 83 del reglamento del Senado de la República, les pido que se apeguen al tema para que discutamos lo que está en el orden. Así lo haré, presidenta. Y a Muy los bien, y la demás que pregunta guarden silencio. es una pregunta pertinente. ¿Qué tiene que ver esto con la reforma judicial que hoy estamos votando? Todo, absolutamente todo. Nosotros sí estamos orgullosos de un Estado en el que se combate al crimen organizado, en el que no se pacta con criminales, en el que se desmantelan los narcolaboratorios. Nadie de ustedes se quiere venir a poner la playera del narcogobernador morenista que pactó con el crimen organizado, acusado por un gran jurado, con orden de aprehensión y con solicitud de extradición. Esta reforma judicial que hoy estamos discutiendo, aunque es un mamotreto gigantesco, tiene un objetivo escondido detrás de estos cientos de páginas. Basta con irse al artículo 96, fracción segunda. Lo que ustedes están buscando es una sola cosa: control total del Poder Judicial. ¿Para qué? Para proteger a los narcogobernadores como Rubén Rocha Moya y para perseguir a los opositores como Maru Campos. Ese es el verdadero objetivo de la reforma del día de hoy. Y lo explico con puntualidad. Cuando se hizo la elección judicial hace poco más de un año, se encontraron ustedes con un problema. El problema es que establecieron un mecanismo en el que si se apuntaban 1000 ciudadanos, ustedes con un comité de evaluación a modo de 5 personas rasuraban esa lista a 10 nombres. Luego metieron esos 10 nombres a una tómbola en una sesión patética en este Senado de la República y decía la Constitución que de esa tómbola sacaban 3 nombres para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y esos iban a la boleta electoral. Metían 10 a la tómbola, sacaban 3. Muchas y muchos de sus incondicionales quedaron fuera de la boleta electoral. La reforma de hoy, lean el 96 fracción segunda, está diseñada para que sea un tiro de precisión, para que puedan controlar de manera absoluta, total, quién aparece en la boleta electoral. Con esta reforma, no importa si llegan 10,000 abogadas y abogados a inscribirse. Será un comité a modo, controlado por ustedes, el que va a escoger a 4 personas. Ya no a 10, ahora ya nada más a 4. Y va a meter esos 4 nombres a la tómbola. Y de la tómbola ya no van a sacar 3, ya nada más van a sacar 2. ¿Cuál democratización del Poder Judicial? Si esas 5 personas incondicionales de ustedes deciden de manera total y absoluta quién aparece en la boleta electoral. Y después viene la feria de los acordeones, el control de la elección y por lo tanto el control total del Poder Judicial. ¿Para qué quiere Morena controlar el Poder Judicial? Para esto, para proteger narcogobernadores como Rubén Rocha Moya, para perseguir opositores como Maru Campos. Y hoy mismo, un poco más tarde, en lo obscurito, vamos a discutir una reforma al 41 fracción sexta constitucional, con el cuento de que quieren defender la soberanía nacional, mismo objetivo. Establecen que van a poder anular las elecciones si hay, dicen ustedes, intervención extranjera. Les tengo noticias, no tenemos un problema de intervención extranjera, tenemos un problema de intervención del narco y del crimen organizado con el que ustedes han pactado. Pero lo que en realidad están buscando son 2 cosas con la reforma al 41 fracción sexta. Primera, poder anular la elección que se les pegue la gana. Y segunda, callar, silenciar las voces que ustedes no controlan. Porque con esta reforma al 41 fracción sexta, lo que pretenden es que un organismo internacional como la ONU no pueda hablar de la crisis de desaparecidos, porque entonces daría lugar a que se anule la elección. Que los medios de comunicación extranjeros que ustedes no controlan, Univision, CNN, el New York Times, el Washington Post, no puedan publicar reportajes sobre sus narcopactos y sus narcogobernadores como Rubén Rocha Moya. Que organizaciones internacionales como Artículo 19 no puedan venir a denunciar la persecución a periodistas. Lo que ustedes están buscando es callar las voces que no controlan y el objetivo vuelve a ser el mismo: proteger a sus narcogobernadores, blindar sus narcopactos y perseguir a los opositores. Y finalmente, ya entrada la madrugada, vamos a estar discutiendo una reforma a la LEGIPE, a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Otra mentira, crear una comisión verificadora. En el fondo lo que quieren es simular y lavarse la cara. Ya salió la propia presidenta del Instituto Nacional Electoral a rechazar su reforma. Lo que ustedes quieren es mandar los nombres de sus narcocandidatos al INE
para después poder decir: nosotros no tenemos la culpa de que Rocha Moya haya terminado siendo un narcotraficante. Nosotros le mandamos al INE la candidatura de Rocha Moya. Es una simulación, porque si de veras fueran en serio, aceptarían nuestra propuesta, que es concreta, que los partidos se hagan cargo de las candidatas y candidatos que postulan. Y si postulan a una narco o a un narcocandidato, que ese partido político pierda el registro. ¿Por qué no aceptan nuestra propuesta? Porque su movimiento no funciona si no es con vínculos, con pactos, con complicidades con el narco y con el crimen organizado. Termino como empecé, patético. No hubo una que se venga a poner la playera, no hubo uno que se venga a poner la playera de Yo con Rocha, porque les avergüenza tener un narcogobernador. Nosotros sí nos ponemos la playera, porque a mucha honra en Chihuahua no se pacta con el crimen organizado. En Chihuahua se combate al crimen organizado. Entreguen a Rocha Moya ya, no al narcopacto, no a la narcopolítica. Es cuanto, Presidenta. Solicito que ocupen sus lugares, especialmente a usted, senadora Verónica Rodríguez, ocupe su lugar, por favor. Sí, senador, ¿con qué objeto? Vamos a continuar con el debate. Sonido en el escaño del senador Fernández Noroña. Senadora Presidenta, moción de orden nuevamente. Yo creo que usted nos hizo un llamado, que va a ser una jornada larga, y que respetemos el tiempo y se debe respetar también el debate. Hay libertad para bordar sobre los temas, pero la intervención de Acción Nacional fue una intervención ofensiva contra nuestro grupo parlamentario, infame, inaceptable y totalmente fuera del debate. Yo pido a la mesa que conduzca el debate y que llame la atención a los oradores cuando no se está tocando el tema. Y sobre todo, que presenten las pruebas de sus infames. Ellos son quienes tienen a gente en la cárcel por narcos, y a la señora gobernadora Campos se le está pidiendo información sobre los agentes de la CIA que metió en el estado de Chihuahua por la puerta trasera, como han metido este debate por la puerta trasera. Continuamos con el debate. Tiene la palabra el compañero senador Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del Grupo Parlamentario de Morena. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Con su permiso, compañeras y compañeros legisladores, pido la palabra en nombre del Grupo Parlamentario de Morena para defender con profunda responsabilidad republicana la iniciativa enviada a esta soberanía por nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Escuchamos ya los intentos de la oposición por distorsionar la realidad. Fieles a su estilo, quiere sembrar la narrativa de que estamos dando una marcha atrás. Qué poco entienden el momento histórico que vive México y qué poco conocen la vocación democrática de la Cuarta Transformación. Que quede perfectamente claro y que se escuche bien. La elección judicial es un mandato del pueblo respaldado por 36 millones de votos. El mandato popular es sagrado. El pueblo de México decidió que quiere ministros, magistrados y jueces electos por el voto popular. Y ese camino es irreversible. Aquí nadie se echa para atrás. Lo que hoy estamos haciendo en este Senado no es cancelar una elección, es actuar con la madurez jurídica, la viabilidad operativa y la responsabilidad institucional que el pueblo espera de nosotros. Nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, demuestra una vez más su liderazgo de Estado. Un liderazgo que no se deja llevar por la precipitación política, sino por la eficacia gubernamental y la certeza electoral. La propuesta de trasladar la segunda etapa de la elección judicial de 2027 a 2028 es una muestra de alta política. Es entender que la democracia no se fortalece saturando boletas. La democracia se fortalece cuando se garantiza que cada ciudadano puede emitir un voto informado, claro y comprensible. Hagamos memoria. El proceso extraordinario de 2025 nos dejó grandes lecciones y áreas de oportunidad que como Poder Legislativo tenemos la obligación constitucional de corregir. No podemos ignorar la realidad técnica. El año 2027 ya es de por sí un año de alta complejidad por las elecciones federales intermedia y por los procesos locales concurrentes. Obligar a las autoridades electorales y a la sociedad a enfrentar una operación de esa magnitud, sumando la renovación de cientos de cargos judiciales, pondría en riesgo la legitimidad democrática y la propia participación ciudadana. No vamos a permitir un colapso operativo por cerrazón política. Gobernar es escuchar, evaluar y perfeccionar. El Poder Legislativo no es ciego a los retos logísticos. Somos los guardianes de la viabilidad de la República. Por eso la prioridad debe ser la calidad del proceso y la certeza para el pueblo. Al reordenar el calendario para el 2028,
estamos cuidando la gobernabilidad electoral. Estamos asegurando que la transición hacia un poder judicial verdaderamente independiente se haga de manera impecable, ordenada y sin fisuras de la derecha, que pretenda colgarse y deslegitimar el avance democrático. Compañeras y compañeros, esta reforma no debilita la transformación, la blinda, preserva intacto el espíritu de la reforma judicial, pero le dota de la solidez técnica necesaria para que sea un éxito rotundo. Con el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, demostramos que en la cuarta transformación sabemos legislar con responsabilidad y altura de miras. Perfeccionar las leyes es nuestro deber. Garantizar elecciones viables es nuestro compromiso. El Grupo Parlamentario de Morena votará a favor de una democracia más efectiva en los procesos electorales del Poder Judicial. Es cuanto, presidente. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.